Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría encontrarnos de nuevo en un estreno de Nexos, esta producción de 15 UCR. Tanto la semana pasada como esta semana estamos conversando aquí en el programa sobre el servicio educativo para niños y niñas con discapacidad de los 0 a los 6 años y también con riesgo en el desarrollo, y nos han estado acompañando acá en el set del programa Hilda Aguilar Montoya, jefa del Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad del Ministerio de Educación Pública, y también Lisandro Fallas Moya, asesor nacional de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad también del MEP. Ya la semana pasada compartimos la primera parte de esta conversación. Si se la perdió, recuerde que la encuentra en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentra como Nexos Canal 15 para que se ponga al día con la información. Y seguimos aquí conversando. Muchas gracias, Hilda y Lisandro, por acudir a esta convocatoria de Nexos. ¿Quiénes son los docentes capacitados para brindar este servicio educativo a niños y niñas con discapacidad de los 0 a los 6 años? ¿Son docentes de educación especial? ¿Se busca que se capacite a otros docentes? ¿Cómo está este proceso también? Bueno, el servicio inicia sí, con docentes de educación especial, pero justamente recientemente logramos que dentro del ministerio sea una especialidad, ¿verdad? Que estén nombrados ahí docentes con la especialidad de atención temprana que forman 3 universidades diferentes, pero eso es un logro también significativo, porque bueno, además que le da seguridad y credibilidad, digamos, que es un servicio que está diseñado para eso y que las personas que están a cargo del servicio es gente que se ha formado en esa área. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque se crea como un servicio más dentro de la oferta de servicios de educación especial. Y también esa conciencia, Lisandro, ¿verdad?, en docentes de la educación regular, que aún se llama de esa manera, la educación regular, de también capacitarse, ¿verdad?, en estos temas, porque bien lo dice Hilda, que ya en las universidades es parte de la formación, pero muchos docentes que ya están en ejercicio, es importante que también pues se capaciten, ¿verdad?, y se actualicen sobre estos temas para que cada vez haya más posibilidades de desarrollar este tipo de servicios en todos los centros educativos. Ok, sí, no. De hecho, la educación debe de verse como un continuo, y el hecho de que yo esté impartiendo un nivel u otro no implica que deba desconocer o que simplemente deseche otra información que es valiosa, ¿verdad? Entonces, el proceso educativo de una persona estudiante desde su nacimiento es fundamental, ¿verdad? Pero es fundamental comprenderlo nosotros como profesionales, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa en el transitar educativo de esta persona? Y por supuesto, para nosotros, docentes de educación especial, que somos los llamados a atender a esta población en estos servicios, ¿verdad? Ya sea que tengamos toda esta formación, pero si no, obvio que nosotros hemos también identificado algunas prioridades para poder acompañar y apoyar a estos docentes en esa formación continua. También, ¿qué tanta necesidad hay? Me imagino que en algunos sectores del país la demanda insatisfecha es mayor que en otras. ¿Cómo está este proceso también, verdad? Hay ciertas zonas del país también en donde la cantidad de personas con discapacidad es mayor, ¿verdad?, que en otras regiones. Entonces, ¿cómo está esta situación con respecto a la cobertura a nivel nacional? Bueno, en este sentido, ¿verdad?, ese accionar con el personal de la caja nos da a nosotros o a las direcciones regionales propiamente la herramienta para identificar la población, la cantidad de niños y niñas, ¿verdad? Por supuesto, hay regiones en donde las comunidades son más dispersas, otras están pues un poco más concentradas, ¿verdad? Y entonces ha venido creciendo en razón de esa identificación, de ese trabajo colaborativo que tanto las asesorías regionales con el personal de los EBAIS, de los hospitales, etcétera, han podido determinar. Entonces, yo le puedo decir que en un momento determinado en la zona de Coto, por ejemplo, se abrieron
11 servicios educativos en un solo año, ¿verdad? Y en otras regiones, dependiendo de esa demanda, por ejemplo en la zona de Cóbano, bueno, se abrieron 2, pero la densidad de la población va a ser diferente. La extensión de esa región es más grande que en comparación con la otra. Entonces, efectivamente, digamos, identificar la población desde el sector salud es fundamental para poder determinar el servicio, el requerimiento del servicio en las comunidades. Y también, no sé si existen algunos mitos o temores entre los padres y madres de familia, de repente la desinformación puede ser uno de los factores que hagan que no matriculen a sus hijos o hijas que requieren de este servicio, porque no saben que existe o porque tienen algún temor, ¿verdad? O algún mito todavía sobre recibir este servicio. Bueno, es que de repente tengo una visión negativa de lo que es discapacidad y entonces no quiero que mi hijo participe. ¿Se presenta este tipo de situaciones? Sí, pero digamos, por eso pienso yo que es un servicio que debe tener una calidez única, ¿verdad? Porque ese primer contacto de las familias con el servicio es fundamental, ¿verdad? Por eso la familia es el centro de este servicio. ¿Por qué? Porque precisamente esa persona tiene que ayudar a que las familias puedan derribar esos mitos o esos miedos que tenga, ¿verdad? Y porque justamente este servicio lo que está intentando es llegar a las zonas más recónditas del país, ¿verdad? Porque no se vale que en las concepciones anteriores estaba solo en las zonas centrales. Incluso cuando yo entré a trabajar en el ministerio, recuerdo que los niños de Guapiles, porque fue el primer proyecto que trabajé, tenían que venir a San José a recibir estos servicios, ¿verdad? Entonces, la idea es que también las zonas más alejadas, que además muchas de esas zonas son zonas mucho más empobrecidas también, y esa combinación que seguimos teniendo entre la discapacidad produce pobreza y la pobreza discapacidad, o riesgo también es muy importante. Por eso, digamos, este servicio tiene que ayudar a que las familias se quiten esos temores, ¿verdad? Que lo vean realmente como una ventaja para sus hijos e hijas, el poder tener la oportunidad desde muy pequeños, estar en el servicio, y creo que las personas más oportunas para llevar un mensaje positivo son las personas que han tenido hijos o hijas en este servicio. Tienen que ayudarnos a hacer esta promoción de que el servicio es una gran oportunidad y un derecho además para sus hijos e hijas, ¿verdad? Así es, y vamos a seguir conversando sobre este tema más adelante, así que no se vaya a despegar de esta transmisión. Vamos a una pequeña pausa y pronto estamos de regreso conversando más sobre este tema. Estamos de vuelta en esta edición de Nexos. Hoy estamos conversando sobre el servicio educativo para niñas y niños con discapacidad o riesgos del desarrollo de los 0 a los 6 años, y también lo hicimos la semana pasada. Si usted se perdió el programa, recuerde que encuentra esta primera parte de la entrevista en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentra como Nexos Canal 15. Estoy conversando con Hilda y Lisandro sobre este tema. Este servicio también incluye trabajo con un equipo profesional interdisciplinario, no solamente los docentes, sino que también profesionales de terapia física y de terapia de lenguaje. ¿Cómo se desarrollan estos servicios complementarios, ¿verdad?, al de la educación? Bueno, el principio básico de este servicio es el trabajo colaborativo en primera instancia con la familia y ese docente, ¿verdad? Rompe también un poco con esa idea que si no se tiene todo un equipo profesionales no se puede hacer el trabajo. Entonces, en primera instancia, el mayor recurso que tenemos es el docente de educación especial y su familia. Varía mucho de una región a otra. Si el recurso existe, ¿verdad? Si la escuela donde está ubicado, el centro educativo donde está ubicado el servicio, tiene el servicio de terapia de lenguaje, por supuesto, y si tiene otros servicios, también, ¿verdad? Pero eso no, digamos, no es el requisito, porque si no, siempre estaríamos esperando a que haya un equipo para abrir el servicio y entonces perderíamos muchísimo tiempo. Claro, esperar a que haya de las condiciones idóneas, ¿verdad? Porque no siempre están todas. Y claro, ojalá puedan existir esos servicios, pero también a veces se ha apostado como que si eso no está,
no se puede hacer nada, y eso no es cierto, ¿verdad? El recurso, por eso digo yo que el mayor recurso desde una visión colaborativa es la familia y en primera instancia ese docente. Si el otro está, bienvenido, y bueno, y seguimos trabajando para que haya algunos ampliación de otros servicios, pero en primera instancia lo que nos ocupa es que haya ese docente de educación especial. Y también, Lisandro, como lo decía Hilda, el trabajo con las familias es importantísimo, ¿verdad? No solo en las sesiones semanales que se tienen en los centros educativos, sino también en el aprendizaje que se llevan para implementar durante ¿verdad? La vida cotidiana en la casa. ¿Cómo es ese trabajo con las familias y cómo ha sido el intercambio? Que me imagino que también a través de los años hay esa realimentación, ¿verdad? De padres y madres de familia para ir mejorando también el servicio. Perfecto, sí. Algo muy importante es que desde todo el modelo de atención temprana es precisamente el enfoque centrado en las familias. ¿Qué nos lleva a eso a nosotros como profesionales? Bueno, pensar primero, tenemos que reflexionar, ¿qué pienso yo de las familias? ¿Qué siento yo de las familias? ¿Cuáles son mis actitudes que tengo hacia las familias, hacia sus valores? Creencias, ¿verdad? ¿Cómo las vivo yo como profesional? Porque al final es precisamente partir de esa realidad, partir de quiénes son esas familias. Entonces eso es fundamental porque me da a mí como persona docente herramientas para realmente dar una respuesta que sea asertiva, ¿verdad? Y que podamos trabajar de manera colaborativa, juntos, ¿verdad? Posicionando metas que lleven a ese estudiante a un éxito. Entonces, eso es lo fundamental, ¿verdad? El enfoque centrado en las familias. Y que también las mismas familias van viendo sus beneficios, ¿verdad? ¿Cuáles han sido como las respuestas más comunes a partir de la experiencia de las familias con respecto a los principales beneficios que han encontrado del servicio? En el programa de la semana pasada, Lisandro lo decía, niños prematuros que permanecen en el servicio durante un periodo corto porque se identificó ¿verdad? A tiempo y en los primeros días de nacido, y entonces eso ayuda a que no tengan que permanecer los 6 años o los 4 años en el servicio. Y precisamente esa apertura de trabajar, ahora doña Hilda lo decía, precisamente ese trabajo entre profesionales, bueno, nosotros lo hablamos también de articulación, ¿verdad?, entre personas, y bueno, si estamos hablando de un grupo de profesionales, muy bien, pero también hay otro montón de recursos, y esos recursos me los da la comunidad, pero el recurso fundamental es la familia. Entonces, visto esto así, por supuesto las familias tendrán, ¿verdad?, cuál es la proyección de este servicio, dónde está mi hijo, y por supuesto voy a tener toda la apertura como familia para poder brindar mucho más información, mucho más acompañamiento, estar más cerca, incluso si ya mi hijo o mi hija no está en el servicio, ¿por qué y no acercarme y hacer una pregunta? Claro que sí lo puedo hacer, ¿verdad? Pero eso lo da precisamente ese trabajo para con las familias. Además de ese trabajo centrado en las familias que conlleva el hecho de estar, ¿verdad?, esa mamá, ese papá, esa persona adulta acompañando a ese niño, a esa niña, esa persona docente, en un espacio pedagógico, también la persona docente tiene una labor aparte, que es ya trabajar propiamente con las familias. Y cuando hablamos de trabajar con las familias, por eso hablo familias, no es lo que comúnmente decimos el trabajo con los papás, ¿verdad? No, estamos hablando de que podemos trabajar con las madres, podemos trabajar con los papás, con los hermanos de esos niños, ¿verdad?, que podríamos abarcar un montón de cuestiones acá, con los abuelos, con los tíos, bueno, con esa red de apoyo que tiene también esa familia. Esa es otra labor, ¿verdad? La labor que hago en el momento que desarrollo actividades pedagógicas con ese niño o esa niña, pero también la labor que debo de desarrollar con la familia. Y también, Hilda, el objetivo o uno de los objetivos principales de este servicio es que las niñas y niños con riesgo en el desarrollo, con discapacidad, se puedan incorporar a la edad que corresponde al sistema educativo regular. ¿Qué tanto se ha alcanzado ese propósito? Muchísimo, ¿verdad? Porque la verdad
es que son menos la cantidad de niños y niñas que tienen que permanecer hasta los 6 años, ¿verdad? Hay un número importante de niños que a los 4 están ingresando ya a la educación preescolar, ¿verdad? En la edad que corresponde, y eso tiene mucho que ver con este trabajo previo que decía Lisandro, porque si hablamos por la idea de familias, que la diversidad también está en esas familias, y romper también con esos mitos de la familia ideal y perfecta, sino que las familias son muy diversas y que a veces ese acompañamiento al servicio no tiene que darlo necesariamente una mamá, que a lo mejor es una madre trabajadora. Entonces todo ese apoyo de ese entorno familiar es fundamental, porque eso es lo que va a ayudar también a que ese niño al cumplir, o esa niña al cumplir los 4 años, ojalá ya pueda ir a la educación preescolar como corresponde. Y recordando que ese tránsito también, que los servicios de apoyo empiezan también en esa etapa, ¿verdad? Que continúan, que cuando ese niño, por ejemplo, si es un niño, una niña con discapacidad visual, hay que claramente saber que va a haber un docente itinerante en el área de discapacidad visual que va a visitar a esa docente de preescolar para darle el acompañamiento. Esos apoyos tienen que ser continuos, claro, ¿verdad? Y por eso la articulación sí es muy importante, ¿verdad? Y aquí juega ese papel que dice Lisandro, no solo en la parte de salud con el SAID, sino también por eso el trabajo de las asesorías regionales de educación especial es vital, porque ella tiene que saber, ¿verdad? Va a tener que hacer esa revisión de apoyos y establecer que ojalá el centro educativo en el que está esa niña le pueda dar ese servicio. Eso y si no, habría claro, que buscar cuál es el mejor lugar en términos de que el apoyo exista, porque el éxito también de la inclusión está en los apoyos que pueda recibir un estudiante. Así es, y vamos a una pausa, pero tenemos mucho más de este tema cuando volvamos. Apuntes a la inclusión, compartiendo nuestros contenidos en nuestra comunidad virtual. Usted también puede ser parte de ella. Recuerden, nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. Vamos a una pequeña pausa y pronto estaremos de regreso. Estamos de regreso en Nexos, único programa de televisión costarricense especializado en la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Seguimos conversando sobre el servicio educativo para niños y niñas con discapacidad y riesgos del desarrollo de los 0 a los 6 años. ¿Y cómo se realiza este proceso de matrícula, Lisandro, verdad? Para los padres y madres de familia que estén interesados o interesadas, puede ser durante el año, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser antes del inicio del ciclo lectivo. Eso es muy importante también que las familias lo conozcan. Claro, el proceso de matrícula inicia cuando esa persona, ese niño o niña, ha sido identificada desde el sector salud, ¿verdad? Entonces, esa referencia que hace el sector salud, que es fundamental, que la familia lleva a la Asesoría Regional de Educación Especial. Entonces, ahí es donde inicia el proceso ya educativo, ¿verdad? La importancia de que la familia se presente ante la Asesoría de Educación Especial es porque esa persona les va a orientar en lo que implica el servicio educativo, dónde se encuentra el servicio educativo y qué se pretende alcanzar con este servicio educativo. Entonces, la familia con toda esta información, ¿verdad?, es la que hace el acto de matrícula en el centro educativo correspondiente. La Asesoría de Educación Especial lo que hace es un comunicado, ¿verdad?, ante la administración del centro educativo de que esa familia va a ir a matricular a ese niño o niña en el servicio educativo propiamente, ¿verdad? Y que tienen derecho a matricular en el que sea más cercano, ¿verdad?, a su lugar de residencia, que esto es muy importante. Hilda lo mencionaba anteriormente, en el pasado las personas de zonas rurales y costeras tenían que desplazarse hacia los centros de provincia, por ejemplo, o hacia el GAM para poder acceder a estos servicios. Si se da la situación de que padres y madres de familia no están logrando acceder a este derecho, ¿cómo lo pueden exigir o qué sería el proceso que tienen que hacer para acceder? Bueno, muy importante saber que el Ministerio tiene 27 direcciones regionales de educación. No es que hay una en cada provincia, no, más bien hay 27. Y las familias tienen que movilizarse o pedir información sobre esa
dirección regional. Si por alguna razón esa persona no puede obtener la información, el otro proceso es a través del Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad, que pueden enviar un correo a ese o llamar, ¿verdad? Y nosotros podemos orientar, lo hacemos. A veces ya hay, digamos, gente que llega en forma presencial. Nosotros estamos ubicados en el 3er piso del edificio Raventós, en el puro centro de San José, pero también pueden llamar por teléfono o escribir un correo y nosotros orientamos a las familias. Importante que incluso durante este proceso de pandemia, aunque los centros educativos estaban, cuando estuvieron cerrados, esa articulación la hacíamos por teléfono, con una videollamada. También trabajamos mucho con organizaciones, por ejemplo con ACIDAUN y con otros, que también son mecanismos para ayudar a las familias a obtener la información. Pero eso es vital, ¿verdad? Que ellos, eso que dice Lisandro, ese papel que es una referencia, hay que darle continuidad, porque si no, entonces los niños y las niñas no van a recibir el servicio. Y también, ¿cuáles consideran que son los retos, verdad, del servicio? Siempre hay desafíos y reformulaciones que son importantes hacer. ¿Cuáles creen que son esos principales retos que tiene ahora? Bueno, yo sigo creyendo que se entienda la educación inclusiva como un proceso de transformación de los sistemas educativos. No es que la educación inclusiva es que lleve un niño con discapacidad a un centro educativo regular y ahí se acabó, ¿verdad? Y sigue trabajándose mucho desde la idea de un cambio en las políticas, en la cultura, ¿verdad? De los centros educativos y de la sociedad en general, ¿verdad? Que todavía seguimos haciendo un trabajo importante. Y el desafío creo que es que este servicio pueda seguir creciendo, ¿verdad? Que ojalá podamos cada vez llevarlo a las zonas de menor acceso, ¿verdad? Que los niños y las niñas de las zonas más alejadas puedan tener la oportunidad desde el nacimiento, cuando hay una condición de discapacidad o riesgo en el desarrollo, de recibir realmente una atención temprana, y entonces ojalá lo podamos ampliar. Creo que vamos por buen camino, pero a veces puede ser que en un mismo centro educativo tengamos que abrir un segundo servicio, ¿verdad? Porque la demanda de la zona así lo permite, pero ojalá que podamos seguirlo ampliando hacia zonas más desfavorecidas o con menos oportunidad la gente de tener este tipo de servicio. Y ese tiene que seguir una constante si queremos realmente avanzar hacia un sistema educativo inclusivo. Se empieza por ahí, se empieza con las personas más pequeñas, ¿verdad? Con los más chiquitillos. Y también esta cobertura, ¿verdad? Que decía Hilda, no solo las zonas más desfavorecidas, donde hay una prevalencia de condiciones de discapacidad también mayor, sino que cada vez tenga yo que modificar mi vida lo menos posible, ¿verdad? Hablábamos antes, Lisandro, alrededor de 69 centros educativos, pero ¿cuántos hay en el país, verdad? Si vemos la totalidad de los centros educativos, el porcentaje que ofrece este servicio es menor. Entonces, también creo que eso es un desafío. Claro, el desafío, bueno, creo que precisamente es ese, ¿verdad? Es la cobertura, esa ampliación del servicio, ¿verdad? Incluso si lo hablamos técnicamente, nosotros desearíamos, ¿verdad? Muchos más servicios, muchas más comunidades, y bueno, pasar empezamos con 22 centros educativos y pasar de 22 a 69 ha sido un logro importante, ¿verdad? Pero el desafío sí es seguir creciendo, ¿verdad? En todo lo que implica atender de manera temprana a nuestros niños y niñas, ¿verdad? Sí es un reto, es un desafío. Y lo más importante es que los resultados tan benéficos, ¿verdad?, que han tenido, tan beneficiosos de los niños y las niñas que han asistido a este servicio, es un claro, ¿verdad?, ejemplo de la necesidad de que alcance a toda la población que lo requiere. Y tal vez una toma de conciencia muy importante, porque en esta idea de transformación también ha sido ventajoso que en algunas comunidades ha habido claridad que se transformó ese servicio, digamos, de aula integrada, porque esos niños ahora y esas niñas están en la escuela regular, se transformó en un servicio para niños y niñas desde el nacimiento a los 6 años. O sea, también que a veces la transformación del recurso es muy importante, ¿verdad? Porque no es solo el recurso nuevo, es que también valorar
y optimizar el recurso y a veces transformarlo. Eso es muy importante también. Así es, y le agradezco muchísimo a Hilda y a Lisandro que nos hayan acompañado conversando sobre este tema. Ojalá que haya sido una información muy valiosa para las familias, y yo creo que sí, porque no sabemos además cuándo algún miembro de nuestra familia va a requerir de este servicio, entonces es importante que todas las personas conozcamos sobre esta información de tanta utilidad. Y les recuerdo, si tiene consultas adicionales, no duden en hacerlas llegar a través de nuestros espacios en las redes sociales. Les repito, Facebook, Instagram y YouTube nos encuentra como Nexos Canal 15, así puede repasar todos los contenidos que hemos tenido sobre este tema y además compartirlo con otras personas que usted conozca. Allí encuentra también nuestros contenidos exclusivos de las redes sociales. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo estreno de Nexos. Hasta pronto.